En este video les voy a hablar acerca de los circuitos y cómo calcular la resistencia en cada tipo de los circuitos. Bueno, vamos a empezar con la simbología. Tenemos diferentes símbolos, por ejemplo, para los conductores como cables, alambre, etcétera, usamos una línea. Para las resistencias, que pueden ser los aparatos eléctricos como su microondas, su radio, su televisor, un foco, usamos este símbolo que es un zigzag, ¿sí? Es la resistencia. Para los apagadores, capacitores, usamos dos barras. Eso solamente se usa, por ejemplo, en algunos aparatos que potencializan el voltaje. Los interruptores, que es este símbolo, ¿sí? Como por ejemplo cuando encienden o apagan la luz, es un ejemplo de interruptor. Y caída de voltaje es de donde viene la electricidad que se está generando. Entonces es de simbología. Y cuando son varios, puede representar una pila. Por ejemplo, acá serían dos pilas o acá una pila, ¿no? Esa son la simbología que vamos a ocupar para los circuitos. Ahora, de los circuitos existen dos tipos. Circuitos en serie. Ese circuito en serie, bueno, primero vamos a ver qué es un circuito. Un circuito es aquel arreglo que tiene compuestos eléctricos en el cual fluye una corriente eléctrica. Por ejemplo, acá está el voltaje. Y si, por ejemplo, va de más a menos la electricidad, pasa por acá, resiste acá, sigue, tiene una resistencia acá, sigue y vuelve acá y continúa el ciclo. Cuando ustedes, por ejemplo, en un aparato eléctrico le quitan la pila o le apagan el interruptor, significa que ese flujo se detiene. Ahora, vamos a ver cómo son los circuitos en serie. Los circuitos en serie es cuando, por ejemplo, la resistencia está una delante de otra. Por ejemplo, acá, como quedamos que el flujo era hacia acá, primero tiene esa resistencia, luego viene esa resistencia y luego viene esa resistencia. Significa que los tres están en serie. Ahora vamos a ver circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo, pues supongamos que acá está la caída de voltaje o la pila o lo que está dando electricidad. Si seguimos este caminito o este cable, llega a un punto donde se divide, ¿no? A eso se le llama nodo. Entonces de acá se divide la electricidad y viene para acá. Y luego nuevamente acá se vuelve a dividir en dos. Entonces si damos cuenta, aquí va corriendo la electricidad en este y en este. Entonces llega como el flujo al mismo tiempo en ambos. Se dice que la resistencia en este caso está en paralelo, porque no es el mismo flujo de electricidad que está en este que en este o en este, ¿sí? Y tienen diferentes formas de cómo resolverlo. Vamos a ver más al rato una. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve ese circuito. Supongamos que la resistencia 1, 2 y 3 es de 3 ohms. Pueden ser, no sé, 3 focos o 3 aparatos, uno delante de otro, una serie navideña. Bueno, suponemos que ambos valen 3 ohms. Y el voltaje acá que está recibiendo este circuito es de 9 volts, a lo mejor una pilita, ¿no? Entonces para resolverlo, lo que hacemos es que la resistencia total va a ser la suma de las resistencias, porque si viene el flujo acá, la retiene. Bueno, avanza otro poco, la retiene. Viene acá, la retiene. Entonces la resistencia total de eso sería la suma de este más este más este. ¿Sí? Entonces la fórmula quedaría resistencia total igual a 1 más 2 más 3, o las que tuviera, si es en serie. Sustituimos, entonces la resistencia total en este problema sería 3 más 3 más 3, nos da 9 ohms. Como dijimos que el voltaje era de 9 volts, la intensidad por la ley de Ohm nos queda voltaje entre resistencia, haciendo un despeje. Sustituimos 9 volts entre 9 ohms, nos queda 1 ampere. La intensidad de ese circuito sería de 1 ampere. Bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelve el circuito en paralelo. Supongamos que tenemos estas resistencias y que la resistencia 1 vale 2, la resistencia 2 vale 3 y la resistencia 3 vale 6 ohms. Y el voltaje es de 1, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora aquí, como el flujo es esto y esto, son como, por así decirlo, la intensidad de estos va a ser la misma. Entonces por la ley de Ohm quedaría el voltaje sería en ambos lo mismo, pero la resistencia sería recíprocos. Es decir, quedaría de esta forma. 1 entre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3, porque la resistencia se distribuye en cada uno de los nodos. Entonces al sustituir los valores sería la fórmula para paralelo. Al sustituirlo sería un medio de ohm, un tercio de ohm y un sexto de ohm. Suma de fracciones nos da 6 sextos de ohm, que quedaría 1 sobre ohm. Al hacer cruzado sería este por este igual a este por este. Entonces la resistencia total es de 1 ohm. Si acá les hubiera quedado 2 tercios, pues lo cambian por su recíproco, ¿no? Entonces acá en este caso la resistencia es de 1 ohm. Al calcular la intensidad total
sería el voltaje entre la resistencia. El voltaje quedamos que era de 1 del problema, y entre 1 que fue la resultante nos queda 1 amper. Y eso sería todo.